Muy buenas noches y sean todos cordialmente bienvenidos a este importante seminario virtual titulado Cuidado Integral del Paciente Quirúrgico, Atención Integral en el periodo pre y postoperatorio. Es un verdadero honor contar con la presencia de profesionales, estudiantes y público interesado en seguir fortaleciendo sus conocimientos en el área quirúrgica y de enfermería, reafirmando así el compromiso con la capacitación continua y la mejora de la atención en salud. En esta ocasión nos acompaña como disertante el licenciado Ángelo David Romero Vallejos, profesional con una destacada formación académica y amplia experiencia en enfermería e instrumentación quirúrgica, investigación en salud, control de infecciones y docencia universitaria. Actualmente se desempeña como docente instructor de instrumentación quirúrgica en la Universidad Nacional de Asunción, además de formar parte del Comité de Ética en Investigación y del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Sin duda, su experiencia y conocimientos enriquecerán enormemente esta jornada académica, brindándonos herramientas fundamentales para fortalecer el cuidado integral y humanizado del paciente quirúrgico. Agradecemos a todos por su participación y los invitamos a aprovechar al máximo este espacio de aprendizaje, intercambio y a su vez crecimiento profesional. Sean todos muy bienvenidos y que tengamos una excelente capacitación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. La verdad, compartir con ustedes el día de hoy eh, me llena de orgullo realmente, porque enseñar es una de mis pasiones y más todo lo relacionado a lo que es el área quirúrgica. Entonces, hoy realmente recibí la invitación como para poder desarrollar, ¿verdad? Esta actividad. No sé si se me escucha bien. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, le escuchamos perfecto, Listen. Dale, muchas gracias. Lo relacionado al cuidado integral del paciente quirúrgico. Atención integral dentro del pre, intra y postquirúrgico. Como profesionales de enfermería, nosotros sabemos, ¿verdad?, de que la atención integral del paciente es, es como su nombre lo dice, suele ser es holístico. Entonces, el profesional de enfermería se encuentra inserto dentro de estas actividades antes de realizar la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía. Entonces, el profesional de enfermería es clave en cada una de estas etapas. Bueno, como bien me presentaron, yo soy Ángelo David Romero Vallejos y hoy vamos a estar hablando un poco acerca del perioperatorio y como un complemento al final de esta presentación lo vamos a estar hablando acerca de algo también aparte, pero que está relacionado. Dentro de las secciones que me gustaría desarrollar con ustedes se encuentra, ¿verdad?, el perioperatorio, en donde vamos a hablar un poco acerca de las actividades de enfermería en el pre, en el intra y en el postquirúrgico. Y para mí realmente es fundamental también siempre complementar eh, un poco acerca del instrumental quirúrgico, porque como profesionales de enfermería nosotros sabemos que podemos tener varias funciones. Podemos trabajar como asistenciales, podemos trabajar como gerentes, podemos trabajar también como docentes, también tenemos un rol de investigadores. Entonces, nosotros podemos ejercer varias funciones dentro de nuestra profesión y realmente ser gerente y conocer acerca del instrumental quirúrgico es clave y fundamental para poder realizar todos los procesos administrativos y que todo eso posteriormente pueda ser ejecutado en el acto quirúrgico. Eso hablando desde el punto de vista quirúrgico. Y desde el punto de vista de los servicios como son la internación prequirúrgica, postquirúrgica, también. Bueno.
Entonces, vamos a hablar acerca del proceso quirúrgico o también denominado perioperatorio. El perioperatorio está, o sea, todo lo relacionado al perioperatorio, los cuidados de enfermería, más los procedimientos nos llevan realmente a lo que buscamos finalmente, que es el de una cirugía exitosa, el paciente satisfecho y el sistema de salud también trabajando en óptimas condiciones. Entonces, la suma de todo eso lleva a una cirugía segura. El perioperatorio cuenta con algunos objetivos. Primero que todo, ¿verdad? Es garantizar la seguridad del paciente. Eso es lo fundamental, el objetivo fundamental. Todas las actividades que se realizan desde la admisión del paciente, desde, en realidad va desde antes ya luego, desde la consulta del paciente para programar su cirugía hasta el momento de su alta y estando ya en su domicilio. Todas esas actividades en conjunto se articulan, si es que se hacen bien. Al final, el objetivo del mismo es garantizar la seguridad del paciente, preparar al paciente física y psicológicamente. El paciente es un todo. Sabemos bien, ¿verdad? Que la definición de salud, ¿verdad? Es el completo bienestar físico, mental, social, todo. Es un todo, inclusive la parte psicológica también ya influye dentro de lo que vendría a ser el concepto de la definición de salud. Prevenir complicaciones quirúrgicas y favorecer la recuperación postoperatoria. Dentro de las fases del proceso quirúrgico tenemos el preoperatorio, el intraoperatorio y el postoperatorio. Estas fases en sí, ¿verdad? Constituyen un continuo de atención de enfermería. El profesional de enfermería, como estábamos diciendo, se encuentra inserto realmente en cada una de estas etapas, desarrollando funciones específicas enfocadas siempre en la seguridad del paciente. En cada una de estas etapas el paciente le va a encontrar sí o sí al profesional de enfermería. La atención de enfermería es continua, las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces el que está mayor parte del tiempo con el paciente es el profesional de enfermería. Bueno, y vamos a hablar ahora de lo que es la fase preoperatoria. Dentro de la fase preoperatoria, su concepto es el periodo que transcurre desde que se le indica al paciente de que tiene que realizarse su cirugía hasta el ingreso del paciente al quirófano. El propósito es preparar al paciente tanto física, psicológica y legalmente para la cirugía. Cuando hablamos nosotros de una preparación física del paciente, o sea que vamos a ver un poquito más adelante también, existen ciertas condiciones en las que el paciente tiene que estar para poder ser sometido a un procedimiento quirúrgico. Sabemos, sabemos bien que existen varios tipos de cirugía. Están las cirugías programadas, las cirugías ambulatorias, las cirugías de urgencia o emergencia, ¿verdad? Entonces, si es que es una cirugía programada y el paciente puede llevar un proceso como para poder prepararse para llegar al día de su cirugía, entonces, estupendo. Lo mismo para los procedimientos ambulatorios, el paciente tiene que estar en en las mejores condiciones posibles para poder ser sometido quirúrgicamente, ¿verdad? Y las urgencias, sabemos que son urgencias. La urgencia del paciente entra al quirófano, se le estabiliza y se le realiza su procedimiento quirúrgico por la necesidad y la característica de urgencia. Y legalmente, porque tenemos en cuenta, ¿verdad?, de que dentro de todo lo que vendría a ser la preparación del paciente, ya en la consulta con el médico y se le indica la cirugía, el médico ya tiene que también hablarle acerca de los beneficios de la cirugía y de los riesgos de ser intervenido quirúrgicamente y que firme, ¿verdad?, su consentimiento informado. Sabemos bien que es un documento médico legal que tiene que estar bien llenado con todos sus campos
de manera correcta y el paciente que firme, ¿verdad?, consintiendo realizar la cirugía. Objetivos del cuidado preoperatorio es la de evaluar el estado de salud del paciente, identificar los factores de riesgo quirúrgicos. Uno tiene que, se van a dar cuenta que cuando el paciente va a la consulta y es indicado que se tiene que realizar un procedimiento quirúrgico, ya se le evalúa al paciente de manera integral. Si el paciente cuenta con comorbilidades, los cuales sabemos que son factores de riesgo quirúrgicos también, en donde el paciente tiene un seguimiento con su diabetólogo, o endocrinólogo, tiene un seguimiento con su cardiólogo, entonces el médico cirujano dice, ok, tengo que operar, pero necesito el ok también del cardiólogo que dice que el paciente está en condiciones para operarse, de su endocrinólogo también que dice también que está en condiciones para ser operado, y luego, ¿verdad? Que seguramente un poco más adelante. Bueno, de contar también con estudios complementarios para realizarse la cirugía. Tienen que tener la valoración clínica, tienen que un médico clínico evaluar al paciente, análisis, o sea, lo básico, análisis de laboratorios completos, ¿verdad? Análisis laboratorios completos, electrocardiograma, radiografía o una placa de tórax, o dependiendo ya específicamente de qué tipo de cirugía ya se van a precisar otro tipo de estudios de imágenes, como por ejemplo tomografías de cráneo, de tórax, abdomen, resonancias magnéticas, etcétera. Entonces, se prepara al paciente en el preoperatorio. El paciente tiene que llegar, como dijimos hace rato, en las mejores condiciones posibles para ser sometido al acto quirúrgico. Reducir su ansiedad y su miedo. Reducir la ansiedad y el miedo es fundamental porque sabemos bien que el ser intervenido quirúrgicamente conlleva su carga de ansiedad y miedo. Hoy en día, lo ideal, viendo desde el punto de vista ideal, hoy en día los pacientes que son sometidos a cirugías bariátricas, las cirugías metabólicas, todos estos pacientes tienen que llevar un preoperatorio trabajado con distintos profesionales. Ya tiene que intervenir la nutricionista, tiene que intervenir también el profesional de psicología, kinesiólogo, su médico clínico de cabecera, también el médico cirujano. Entonces, todos estos profesionales trabajan de manera articulada para que el paciente llegue en mejores condiciones al acto quirúrgico. Entonces existen distintas actividades que se realizan en torno a reducir la ansiedad y el miedo. El profesional de enfermería, asimismo, también puede realizar actividades para reducir la ansiedad y el miedo. Cuando somos empáticos con nuestros pacientes, tenemos esa conversación con el paciente, cuando realizamos esa anamnesis, cuando nos vamos a evaluar a nuestros pacientes, tenemos que ponernos en su lugar. Y tenemos que tratar de identificar también si nuestro paciente se encuentra, ¿verdad?, si está muy ansioso, si les refiere precisamente que tiene miedo de su procedimiento quirúrgico. Muchas veces el explicar bien las cosas de manera clara ayudan mucho a reducir esa ansiedad y miedo, ¿verdad?, a lo desconocido. Prevenir complicaciones perioperatorias. El paciente tiene que llegar a la cirugía, ¿verdad? Realmente son como actividades, parecen muy repetitivas que se realizan en los centros asistenciales, pero todo está enfocado en la seguridad del paciente. Cuando el paciente ingresa a la sala en el preoperatorio, entonces ya se le pregunta, ¿vos tenés alergia a algún tipo de medicamento? ¿Estás en ayunas? ¿Desde qué hora estás en ayunas? ¿Tenés objetos metálicos contigo que puedan ser removidos? ¿Tenés prótesis dentarias? ¿Tenés prótesis oculares? Entonces cuando se le prepara al paciente, entonces se busca ya identificar todos esos factores con el objetivo, ¿verdad?, de prevenir las complicaciones. Obviamente, se consulta si el paciente está en ayunas o no para prevenir el riesgo de qué, para prevenir que se complique y broncoaspire el paciente. Si es que cuenta con objetos metálicos, entonces identificamos y se retira, se le entrega a su familiar, pero ya se previene, es una actividad
realizada en torno a prevenir, por ejemplo, quemaduras por electrobisturí en el caso de que tenga algún tipo de objeto metálico que pueda ser retirado del cuerpo. Asimismo, también las prótesis dentarias que no son fijas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, uno tiene que cuidar todos esos aspectos. Garantizar la preparación adecuada para la cirugía, tener en cuenta todas las actividades de rutina que realiza el profesional de enfermería para prepararle al paciente. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de la preparación de la piel, del intestino, etcétera. Pero el cuidado del paciente se dan cuenta que es integral. Entonces uno tiene que tener siempre presente, ¿verdad? Que el paciente es un todo y el profesional de enfermería se encuentra constantemente reduciendo, ¿verdad?, los factores de riesgo, identificando esos factores de riesgo y evitando complicaciones o eventos adversos. Es fundamental el rol del profesional de enfermería. Dentro de lo que es la valoración preoperatoria, su objetivo es identificar condiciones que puedan aumentar el riesgo quirúrgico o anestésico. En esta instancia, lo que se realiza, ¿verdad?, es la historia clínica del paciente, antecedentes médicos, se constata si se realizó cirugías previas, medicaciones actuales, alergias, porque el paciente puede decirle, y es importante, siempre en todas estas etapas, que es fundamental también que recuerden, es que durante todas estas actividades que realiza el profesional de enfermería, tienen que dejar registro en la historia clínica del paciente, en el apartado donde se registra la evolución de enfermería. Entonces, donde se realiza la descripción de las actividades de enfermería, tienen que escribir todo, porque se hacen muchas cosas, pero no se escriben. Y una de las cosas importantes que se tienen que dejar constancia es si el paciente les refiere a ustedes si es alérgico o no a algún tipo de medicamento que él conozca. Porque capaz si es que nunca se intervino quirúrgicamente el paciente les pueda decir a ustedes, no, que yo sepa, nunca yo reaccioné a algún medicamento. Pero después entra a cirugía y si nunca se operó antes, ¿verdad? Entonces va a estar expuesto a diversos tipos de medicamentos de alto riesgo que no sabemos si es que es alérgico a cierto tipo de medicamentos y puede reaccionar en quirófano. Se suele decir, ¿verdad?, de que por lo menos reacciona en quirófano. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con profesionales altamente capacitados que van a estar al lado del paciente para poder actuar de manera inmediata sobre su reacción alérgica y evitar complicaciones que puedan llevar, por ejemplo, a la muerte. Entonces, es, es fundamental preguntar si es que es alérgico o no a algún tipo de medicamentos y dejar constancia en la historia clínica del paciente también. La evaluación física, el control de signos vitales. Sabemos bien que cuando ingresa nuestro paciente, Tito, cuando ingresa nuestro paciente, sabemos bien que se realiza todo lo que vendría a ser el control de signos vitales, el control de las medidas antropométricas, tanto peso como talla, que son realmente valores fundamentales porque se utilizan esos datos que el profesional de enfermería registra para poder hacer los cálculos de dosificación de medicamentos anestésicos en el quirófano posteriormente. La evaluación cardiovascular, evaluación respiratoria, estado nutricional del paciente, su estado de hidratación. Cuando hablamos nosotros de hacer esa valoración del paciente, es muy importante y resalto siempre, ¿verdad?, el registro de enfermería. Evolucionar de manera apropiada, de manera correcta y completa es fundamental. ¿Por qué? Porque la historia clínica, o sea, uno de los componentes de la historia clínica del paciente es la evolución de enfermería, el registro de enfermería. Entonces, cuando haya alguna situación médico-legal, ¿qué es lo que va a pasar?
Los datos que se van a relevar por parte de la fiscalía es la historia clínica del paciente. Se va a escanear todo y se va a ver. Entonces, muchas veces se dice, que seguramente más de uno acá ya escuchó también, es que tu historia clínica o tu registro te puede salvar o te puede hundir. Te puede salvar si es que está bien descrito, si está bien completo, si es legible, y si es que no escribiste nada, si es que te saltaste la redacción de ciertas situaciones importantes que ocurrieron con el paciente, entonces te puede hundir si es que no escribiste. Entonces es fundamental el registro. Sabemos bien que la valoración de enfermería es cefalocaudal, próximo distal, por sistema, pero muchas veces parece así muy mecánico la forma en la que decimos, parece que es por repetición nomás. Cefalocaudal, próximo distal por sistemas. Pero que lo que verdaderamente es cefalocaudal es valorarle al paciente de la cabeza a los pies, del centro de la línea media del cuerpo hasta lo distal. Por sistemas, cuando hablamos por sistemas, es evaluar al usuario según su estado de conciencia. Puede ser que sea un paciente coherente, colaborador, esté lúcido, o puede ser todo lo contrario. Puede ser un paciente agresivo, puede ser un paciente confuso. Entonces, uno tiene que describir esas características. Que va, ¿verdad? Desde cuántos años tiene, qué sexo es, el estado de conciencia, si es que se encuentra o no acompañada de familiares, luego el apartado del sistema respiratorio, si es que cuenta con aporte de oxígeno ambiente o a 1, 2, 3, 4, 5, 6 litros por minuto, mediante qué tipos de dispositivos, porque el paciente puede estar respirando así, normal, aire ambiente, ingresa, sigue el quirófano o puede estar con mascarilla facial simple viniendo de la urgencia o puede bajar de la terapia intensiva o venir de la terapia intensiva al paciente intubado. Entonces, cada situación es un poco más compleja, pero existen ciertos términos que hay que describir. Y es lo que nosotros vemos, lo que nosotros apreciamos. La formación de base de grado nos da las competencias para poder describir todo. Si el paciente ingresa en silla con ruedas, aporte de O2 ambiente, buena mecánica respiratoria, o ingresa usuario intubado, con tu oro traqueal número tanto, 7.5, ¿verdad? Fijado a qué nivel, por ejemplo. Es importante siempre registrar a qué nivel está fijado, ¿verdad? En cuántos centímetros está fijado el tubo orotraqueal, ¿verdad? Entonces que se encuentra con soporte ventilatorio manual y así sucesivamente. Entonces, van a encontrar después lo relacionado al sistema circulatorio. Puede el paciente tener una vía periférica, puede tener doble vía periférica, puede tener vía central, ¿en dónde? Yugular, subclavia, femoral. Entonces, uno tiene que describir y qué viene conectado a él, qué goteos están cayendo. Entonces, registrar todo. Y enfermería puede mirar, observar al paciente y lo que está bien pasa de largo muchas veces. Porque está bien. Si está bien, ok, yo me doy cuenta que no tiene ningún patrón alterado. Me va a llamar más la atención lo que está mal. El paciente está intubado, tiene gastrostomía, está con talla vesical. Por eso es importante también. El paciente puede estar, eh, qué sé yo, puede mantener una micción espontánea o sus hábitos fisiológicos conservados, ¿verdad? O puede estar con una sonda vesical de 2 lúmenes, 3 lúmenes, con lavado continuo, puede estar con una talla vesical. Entonces es importante describir también todo eso, el color de su orina, si es claro, si está concentrado, si está hematúrico, si está colúrico. Entonces son situaciones que ustedes tienen que observar y al observar después registran todo. Puede ser que el paciente tenga una colostomía, puede ser que tenga una ileostomía. Entonces son situaciones y situaciones. Puede ser que el paciente esté amputado. Bueno, la preparación, continuando.
Pero quiero dejar en claro que es importante el registro de enfermería, que el registro esté completo. Preparación física del paciente. Dentro de las medidas preoperatorias se encuentra primero, ¿verdad?, el baño prequirúrgico. La función del baño prequirúrgico es la de reducir el riesgo de infección del sitio quirúrgico mediante la reducción de los microorganismos de la microbiota de la piel durante el mayor tiempo posible y causando la menor irritación. Entonces, no se esteriliza la piel no se puede esterilizar, lo único que se hace es reducir la carga microbiana que se encuentra en la piel. Eso se realiza mediante una técnica de arrastre, tipo ducha. Y existen zonas en donde se tiene que hacer mayor énfasis, donde hay mayor carga microbiana. Tenemos, por ejemplo, las zonas de los pliegues del cuello, en el pabellón retroauricular, axila, ingles, interdigitales, en el cuero cabelludo, ombligo. También es clave que si un paciente va a ser sometido a una cirugía laparoscópica, el, el laparoscopio se introduce por el puerto umbilical. Entonces, cuando se realiza el campo quirúrgico, muchas, pero muchas veces se ve que no hubo una correcta higiene, un correcto baño prequirúrgico, porque el ombligo se encuentra sucio. Entonces, se tiene que proceder en quirófano a hacerle el lavado del ombligo y retirar toda la suciedad para poder hacer después el campo con los antisépticos y después realizar, ¿verdad?, la inserción del puerto umbilical. Pero ¿qué denota eso? Que hay una falencia en las actividades dentro de las medidas preoperatorias en sala. Entonces son situaciones puntuales que se tienen que fortalecer. Se recomienda realizar el baño con iodopovidona jabonosa y, de no ser posible, en aquellas situaciones en donde no hay muchos recursos, esto es lo ideal, ¿verdad? Se recomienda que sea con iodopovidona jabonosa. Puede llegar a utilizarse jabón blanco, es menos costoso, pero obviamente va a tener un menor efecto antiséptico. En las cirugías cardiovasculares y en las neurocirugías se recomienda hacerlo con la clorexidina jabonosa, dado que tiene un mayor efecto sobre el estafilococos. Saber, o sea, recordar, la gran mayoría de aquí son ya luego profesionales, pero que existe en su presentación jabón y en su presentación alcohólica, en el caso o solución, ¿verdad? La clorexidina viene en su versión solución y es alcohólica. Entonces, eso. Luego se encuentra la profilaxis antibiótica perioperatoria, que tiene como un objetivo también prevenir las infecciones del sitio quirúrgico y consiste en la administración de antibióticos profilácticos. ¿Esto para qué? Para cubrir gérmenes que más frecuentemente causan infecciones en cirugía. La profilaxis antibiótica se inicia dentro de 45 a 60 minutos antes de la incisión. O sea que si la cirugía es a las 7, ya el paciente una hora antes ya tiene que iniciar, a las 6 ya tiene que iniciar su antibiótico y para las 7 llegar ya, ¿verdad?, con el antibiótico ya corriendo por todo el sistema. Teniendo en cuenta, ¿verdad?, que la infección del sitio quirúrgico es producida casi siempre por estáfilos, el ideal para la profilaxis es la cefazolina, ¿verdad? Es lo que más se suele utilizar para la realización de la profilaxis antibiótica. Existen procedimientos traumatológicos que se realizan con un dispositivo biomédico, ¿verdad? Que se llama garrot, que es el garrot eléctrico. Eh, es, Cumple la función, en realidad también están los manuales, pero son muy rústicos, por así decirlo, en donde se utilizan, por ejemplo, los tensiómetros para hacer isquemia. La función principal es que haga isquemia. Entonces, les pongo como ejemplo. Si un paciente tiene que ser sometido a una cirugía, no sé, a un túnel carpiano,
a un túnel de carpiano, una cirugía de mano. Tiene que ser sometido a una cirugía de mano. Y justo se olvidaron de colocarle su profilaxis antibiótica. Llega el momento de la cirugía, se realiza todas las actividades en el intraoperatorio, se coloca el garrot. El garrot, como les dije, su función es hacer isquemia. Generalmente se ejerce una presión de, para miembro superior, 250 milímetros de mercurio más por encima de la presión arterial y para miembros inferiores, 350 milímetros de mercurio más por encima de la presión arterial. Entonces, al ejercer una presión arterial superior a a la basal, por así decirlo, que tiene el paciente, ¿verdad? Entonces va a producirse un corte de flujo, se va a producir isquemia y no va a llegar sangre hasta el sitio de incisión. Lo que se busca es reducir luego la hemorragia. Pero ¿qué pasa si es que ya está con su isquemia? Y obviamente no va a llegar sangre hasta ahí, porque la función de la isquemia obviamente es que no haya circulación de sangre. Y después tiene su vía venosa periférica en el otro miembro superior y se le hace su antibiótico. Ahí cuando ya inició la isquemia. O sea, no va a tener sentido, no tiene chiste. ¿Por qué? Porque va a estar recorriendo por todo el cuerpo, ¿verdad? Su antibiótico, menos en el lugar en donde era realmente el objetivo que llegue. No va a cumplir con su función de profilaxis antibiótica. La preparación del intestino y uso de antibióticos orales. Durante las últimas 2 décadas ha surgido evidencia que sugiere que la preparación mecánica por sí sola no ofrece beneficio en cuanto a disminuir el riesgo de infecciones, por lo que se debe abandonar, según la OMS. Sin embargo, la combinación de antibióticos orales más una preparación mecánica ha demostrado ser efectiva en la disminución de infecciones en sitio quirúrgico, lo cual evidencia ahora que genera menor estancia hospitalaria, menor readmisión y menor mortalidad. Luego tenemos la tricotomía. La tricotomía consiste en eliminar el vello del área circunscrita a la incisión quirúrgica con ayuda de dispositivos cortantes. Se aboga, ¿verdad?, porque la opción para la tricotomía sea evaluada de manera juiciosa, no utilizar tricotomizadores eléctricos o tijeras, perdón, utilizar tricotomizadores eléctricos o tijeras, considerando el volumen del pelo, el lugar de la incisión y el tipo de procedimiento quirúrgico. Generalmente en procedimientos qué sé yo, de cranectomías, por, qué sé yo, por un accidente cerebrovascular donde se necesita descomprimir, se realiza la tricotomía. Hay ciertos lugares en donde realizan con hojas de bisturí, ¿verdad? El rasurado del pelo, o sea, del vello, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Se producen micro lesiones al utilizar una lámina de bisturí para poder eliminar el vello de donde se va a operar el paciente. Eso es totalmente incorrecto. Hoy día existen estos tricotomizadores eléctricos eh, que tienen esa función, ¿verdad? De la eliminar el vello del área. Entonces, con este tipo de dispositivos lo que se logra es evitar la generación de microlesiones que posteriormente puedan llegar a producir infecciones del sitio quirúrgico, puedan llegar a infectarse. Mejorar el apoyo nutricional. La desnutrición hospitalaria continúa siendo la causa más frecuente de aumento de la morbimortalidad y uno de los principales problemas de salud en todo el mundo. El interés viene determinado por si la mejora del estado nutricional antes de la intervención. Esto consigue, ¿verdad?, prevenir o mitigar el riesgo de complicaciones postoperatorias. Mientras mejor esté nutrido el paciente, hay mayores probabilidades de éxitos, ¿verdad?, en cuanto a a la mitigación de los riesgos de las complicaciones postoperatorias. La preparación psicológica.
La preparación psicológica del paciente, su objetivo es de disminuir la ansiedad, mejorar la cooperación del paciente al estar el paciente, ¿verdad?, informado, cuando hay una contención al paciente, entonces la cooperación del paciente para con las actividades que tenemos que realizar se vuelve más llevadera. Favorecer la adaptación al procedimiento y dentro de las intervenciones de enfermería, algunas se encuentra, por ejemplo, la de brindar información clara, explicar el procedimiento antes de realizarlo, responder a dudas del paciente, ofrecer apoyo emocional. Entonces son algunas de las intervenciones que el profesional de enfermería puede realizar. Bueno, y ahora pasamos a la fase intraoperatoria, que son los cuidados sanitarios que se le brinda al paciente, que va desde su traslado al quirófano hasta su llegada a la sala o a la unidad de reanimación post-anestésica. Hay veces que va directo a la unidad de reanimación post-anestésica o va a la unidad de terapia intensiva directamente. Sus objetivos: mantener la estabilidad del paciente, preservar la esterilidad, colaborar con el equipo quirúrgico y prevenir complicaciones. Recordar, ¿verdad?, que existen, antes de realizar una cirugía, existen una gran cantidad de procedimientos que se realizan previo al acto quirúrgico en el área de quirófano. Tenemos el servicio de esterilización inserto, que realmente es como el corazón del hospital. Ahí se realizan todos los procedimientos, como por ejemplo la elaboración de paquetes, el doblar las ropas, todo tiene su ciencia. El que esté bien doblado el chaleco, el que esté bien doblados los campos, las sábanas, los ponchos, que se encuentre el indicador tipo 4 o tipo 5 de esterilidad, que hayan realizado la prueba de Bowie-Dick antes de realizar los procesos de esterilización, que cuenten con ampollas biológicas, que queden los materiales en el carro de cuarentena hasta que salga el resultado de la ampolla biológica. Todo eso, el de mantener el área blanca con los materiales estériles, todos reprocesados, sin materiales vencidos, el contar con cajas, con instrumentales quirúrgicos apropiados, adecuados, también son un componente fundamental. Que estén en óptimas condiciones los materiales para la cirugía es fundamental. El contar con las cajas externas de traumatología para la operación también es clave. Entonces, dentro del ámbito quirúrgico, el preservar la esterilidad es fundamental. Y nosotros como profesionales de enfermería tenemos que saber de que somos como los contralores de la esterilidad dentro de la fase intraoperatoria. Somos lo que recibimos al paciente, preparamos el quirófano, asistimos en los procedimientos que se realizan ahí en quirófano también, como por ejemplo colocación de sondas vesicales. Así ayudamos a los anestesiólogos también a, a realizar vías venosas periféricas, posicionamos al paciente, realizamos varias actividades dentro del ámbito quirúrgico, que realmente no vamos a terminar la clase si es que me paso hablando de todas las actividades y funciones del profesional de enfermería en el área quirúrgica. Y que colaboramos, ¿verdad?, con el equipo quirúrgico. El equipo quirúrgico está conformado, sabemos bien, por el médico cirujano, que es el que dirige la cirugía, sus residentes, sus ayudantes, ayudante uno, ayudante 2, pueden haber residentes, instrumentadores quirúrgicos, anestesiólogos, que es lo básico, más el circulante, que es la estructura básica. Luego pueden haber otros profesionales y colaboren también para el éxito de la cirugía. El anatomopatólogo,
el radiólogo intervencionista, el perfusionista, el clínico, el, el médico en la terapia. Entonces, hay varios profesionales que también colaboran para poder lograr el objetivo de llevar adelante la cirugía con éxito. Bueno, algunas actividades de enfermería que se realizan para lograr, ¿verdad? O algunas concepciones básicas que da la Organización Mundial de la Salud para preservar eh, la esterilidad o para tener conciencia o noción respecto a cuestiones claves sobre materiales estériles. Uno de los puntos clave es los de los campos y las batas. La OMS sugiere, ¿verdad?, que el uso de campos y batas estériles durante la cirugía, sin importar si son desechables o no, que sean usadas para disminuir el riesgo de infección del sitio quirúrgico. Entonces, no descarta el uso de materiales de textiles para poder realizar los campos. Entonces, uno puede utilizar sin problemas compresas de campo, sábanas, ponchos, chalecos, pierneras que están hechos de tela, sin problema. Entonces, con tal de que esté estéril, la OMS sugiere que se pueden utilizar. Las superficies que nos rodean están recubiertas de microorganismos que ante una cirugía pueden invadir la herida quirúrgica y provocar infecciones. Sabemos, ¿verdad?, bien que las infecciones no solo pueden afectar la cirugía que hemos realizado, sino también pueden ser causa de distintas infecciones cruzadas entre pacientes, entre el paciente y el médico y viceversa. El uso de guantes quirúrgicos son guantes estériles y anatómicos para su uso en cirugía. El espesor que determina es el que determina la calidad del guante. Y según la OMS, no se dan recomendaciones respecto al uso de doble guantes, cambio de guantes durante cirugía, uso de un tipo específico de guantes como más efectivo que otro para reducir la infección en el sitio quirúrgico. Y esto es básicamente por falta de evidencia. Yo sé que existen, por ejemplo, especialidades médicas en donde estilan utilizar, por ejemplo, dos doble guantes para sus cirugías. Muchos de ellos, por ejemplo, son los de mastología, eh, cirugía pediátrica, después también ginecología. Entonces, son especialidades que deciden por algún motivo utilizar. Pero la OMS dice que no hay recomendaciones por falta de evidencia de que sí o sí se tenga que utilizar doble guante, sí o sí se tenga que cambiar el guante durante la cirugía, o que usemos cierto tipo de guantes para, qué sé yo, para reducir más infecciones en el sitio quirúrgico. Luego, existen ciertas posiciones quirúrgicas que son consideradas como las más frecuentes, que son similares a las que son las mismas básicamente a las que se utilizan en una cama convencional, en este caso son camas quirúrgicas. Tenemos al paciente en posición de cúbito prono o de cúbito ventral, al paciente en cúbito supino o de cúbito dorsal, posición de Fowler o sentado. También se le denomina en quirófano posición en silla de playa, le dicen. Se utilizan mucho para cirugías de hombro, donde el paciente se encuentra sentado y se puede trabajar sobre el hombro aquí. Luego tenemos Trendelenburg, antitrendelenburg, el paciente en posición de litotomía o también se le denomina posición ginecológica, de cúbito lateral, que puede ser de cúbito lateral derecho, de cúbito lateral izquierdo, en donde se utilizan soportes laterales, no sé si se ve aquí, se utilizan soportes laterales para poder posicionar al paciente de manera segura. También en las situaciones en donde el paciente se encuentra en posición de litotomía o ginecológica, los miembros inferiores tienen que ser sujetos, ¿verdad?, con cintas para evitar, o hay veces que las propias pierneras ya cuentan ya con cierres magnéticos que se pueden utilizar eh, para sujetar los miembros inferiores.
También cuando el paciente se le posiciona en posición Trendelenburg o anti-Trendelenburg, tiene que estar también sujeto, ¿verdad? La cadera para evitar el desplazamiento del paciente y que se caiga en la mesa. Luego tenemos el uso de suturas con antimicrobianos. El término sutura se aplica a cualquier hilo de material utilizado para ligar vasos sanguíneos o aproximar tejidos. Existen, si hablamos de suturas, también es un capítulo aparte, pero saber que existen suturas que son de origen natural, de origen sintético, que son degradables, absorbibles, no absorbibles, ¿verdad? Entonces, existen varios tipos de sutura. Acá la característica que debe tener, o lo que sugiere la OMS, es que este tipo de suturas sean con antimicrobianos impregnados en ellos. O sea, hay suturas que ya cuentan ya con antimicrobianos, con el propósito de reducir el riesgo de infección del sitio quirúrgico, independientemente del tipo de cirugía. Bueno, y luego llegamos a la fase postoperatoria. Dentro de la fase postoperatoria es el periodo que inicia al finalizar la cirugía y se extiende hasta la recuperación completa del paciente. Sus objetivos son la de vigilar el estado fisiológico del paciente, detectar las complicaciones del postoperatorio inmediato, más que nada también favorecer la recuperación del mismo. Dentro de las etapas del postoperatorio podemos encontrar tres: el postoperatorio inmediato, que vendrían a ser las primeras 24 horas, control intensivo del paciente es el que se requiere durante esta etapa del postoperatorio. El postoperatorio mediato, que va desde las 24 horas cumplidas hasta el alta del paciente del hospital. Y el postoperatorio tardío ya vendría a ser la recuperación en el domicilio del paciente. El postoperatorio inmediato, el paciente, como dijimos anteriormente, puede ir directamente a la sala de recuperaciones o, en su defecto, a la unidad de cuidados intensivos para su monitoreo. El objetivo de este postoperatorio inmediato es vigilar signos vitales y mantener la estabilidad del paciente tras la cirugía. Es fundamental la observación del profesional de enfermería, verificar todos los tipos de drenaje que pueda llegar a tener el paciente. Sabemos que existen varios tipos de drenaje, ¿verdad? Está el drenaje pasivo, el drenaje activo, ¿verdad? Eh, que existen varios tipos. Está el Jackson Pratt, está el... O sea, existen otras gran variedades de... Eso sí es aspirativo, activo. Luego están los drenajes que son tipo Penrose, hemosuctores. Entonces, hay una gran variedad de sistemas de aspiración. Entonces, uno tiene que observar la característica de lo que va debitando. Es importante observar la característica del color que tiene. El volumen es fundamental. A lo que iba con esto es que en una situación ideal, el paciente para su tipo de cirugía va a utilizar drenajes Jackson Pratt, Hemosuc, pero cuando estamos trabajando en el sector público, muchas veces no se cuentan con este tipo de drenajes, a no ser que el paciente compre. Y van a encontrar que el paciente les va a llegar a la sala de recuperaciones con 3 bolsas o 4 bolsas colectoras de orina. Obviamente, no todas ellas van a ser de orina. Entonces, uno tiene que calzarse sus guantes de procedimiento. El paciente va a estar somnoliento todavía. Se pide permiso, se le habla al paciente, se le descubre y se le observa al paciente de la cabeza a los pies, próximo distal, ¿verdad? Entonces, se le valora de manera completa al paciente. En qué condiciones yo le recibo a mi paciente en mi sala de recuperaciones.
¿De dónde nace cada uno de estos drenajes? Todo se tiene que registrar. Puede ser inclusive que haya se pueda observar, el paciente está tapado y se pueda observar, por ejemplo, que haya un colector de orina. No precisamente, eh, capaz y puede ser que el colector de orina, que la sonda no salga de la uretra, sino que salga, ¿verdad? De una talla vesical. Entonces es importante valorar bien al paciente, observarle bien. E inclusive hay situaciones en donde, por ejemplo, una de las complicaciones inmediatas de posoperados de resección transuretral de próstata, la RTUP o vía alta también, como se le suele llamar, puede ser el sangrado activo. Entonces el profesional de enfermería tiene que estar alerta, tiene que estar atento, porque el paciente va a estar con un lavado continuo, con una sonda de 3 lúmenes, con lavado continuo de suero fisiológico, eso no tiene que terminar, ¿verdad? Va con un lavado continuo y se tiene que ir aclarando de a poco. Pero ¿qué pasa si es de un color rojo rutilante? Hay una gran cantidad, quiere decir que hay un sangrado activo. Entonces, la sala de recuperaciones posanestésica es el espacio ideal para poder detectar esas complicaciones de manera oportuna y que el paciente sea reintervenido quirúrgicamente para poder hacer la hemostasia correspondiente. Y algunos cuidados principales que podemos nosotros destacar en el postoperatorio inmediato es la monitorización de signos vitales cada 5 a 15 minutos inicialmente, evaluación del nivel de conciencia y respuesta neurológica, control del dolor, analgesia según protocolo. Entonces uno puede recibirle al paciente así un poco somnoliento y se le pregunta, ¿sentís algún tipo de dolor ahora mismo? Y te puede decir que no. A los 15 minutos ya puede estar gritando de dolor el paciente, pero uno tiene que hacer su valoración inicial, registrar en qué condiciones ingresó conmigo el paciente y registrar la evolución relacionada a la valoración del dolor. Entonces, el paciente ingresó a las 12 del mediodía, sin dolor, sin referir dolor alguno. Después, 12:15, usuario manifiesta dolor intenso en región de la herida quirúrgica, qué sé yo, ¿verdad? Pero es importante dejar constancia qué fue lo que pasó, cómo yo le recibí al paciente y cómo va evolucionando o respondiendo mi paciente durante, durante mi guardia, durante mi turno, mientras esté bajo mi cuidado. La oxigenoterapia y vigilancia respiratoria. Ver, ¿verdad? La necesidad de aporte de oxígeno suplementario, saturar al paciente. El paciente ingresa a sala de recuperaciones y ya tiene ya que estar monitorizado, se le tiene que monitorizar. Lo primero que se hace ya es monitorizar al paciente. Lo básico, ¿verdad? Lo básico, como por ejemplo saturación parcial de oxígeno, la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Entonces nosotros ya podemos tener un parámetro de cómo le recibimos al paciente en cuanto a sus signos vitales. Luego, si el paciente desatura, ya se le notifica al anestesiólogo, que es el anestesiólogo dentro del ámbito quirúrgico, en la parte intraoperatoria y en el postoperatorio inmediato, es el que se encarga exclusivamente de la administración de medicamentos. Él es el que se encarga de administrar todas las drogas anestésicas, todos los medicamentos controlados, todo lo que sea pseudoanalgesia. Entonces, él tiene que darle respuesta al paciente en el postoperatorio inmediato también. Pero para eso tiene que haber una comunicación efectiva entre el profesional de enfermería y el anestesiólogo. Entonces el profesional de enfermería notifica acerca de las situaciones específicas que pueda sufrir cada paciente. Y si requiere algún tipo de soporte de oxigenoterapia, se coloca, ¿verdad?, el dispositivo según la cantidad de litros por minuto que, que requiere el paciente. Obviamente, si te dicen, no, ponerle a 7 litros por minuto, no le vamos a colocar una cánula nasal, porque sabemos bien que por más de que le alces a 8 litros por minuto, la capacidad de la cánula nasal es de ¿verdad? Hasta 5 litros por minuto. Entonces, por más de que le subas a 8 litros por minuto, no le va a llegar al paciente la cantidad de litros por minuto que estamos nosotros intentando que ingrese.
y no va a subir la saturación del paciente. Entonces ya tenemos que optar por otro tipo de dispositivo como la mascarilla facial. Pero eso ya es algo que la formación ya nos tuvo que haber brindado. Si les dicen, vamos a colocarle oxígeno 7 litros por minuto, no van a abrir una cánula nasal para colocar al paciente y administrarle el oxígeno. Tienen que ser ya el siguiente dispositivo que es específico para la cantidad de litros por minuto. La valoración de las hemorragias o sangrado en el sitio quirúrgico, que es lo que estuvimos hablando hace rato. La observación de la diuresis y el balance hídrico, el control riguroso de, de todo lo que sea sondas vesicales, drenajes, es importantísimo observarlo. La prevención de náuseas y vómitos postoperatorios. Entonces, uno de los síntomas comunes que el paciente suele presentar posterior a su cirugía, en algunas ocasiones, son las náuseas. Más náuseas realmente, no llegan a vomitar muchas veces, ¿verdad? La gran mayoría de las veces son arcadas náuseas. Entonces se le comunica también al anestesiólogo y el anestesiólogo ya le realiza algún antiemético. Luego tenemos el postoperatorio intermedio, que es la hospitalización. Ya sería la sala ya de internados de cirugía. Promover la recuperación funcional y prevenir complicaciones es el objetivo del postoperatorio intermedio. Algunos cuidados principales son, por ejemplo, la movilización temprana para prevenir trombosis venosas profundas y complicaciones respiratorias. Evaluación y cuidado de la herida quirúrgica, signos de infección, drenaje y suturas. Por eso también digo que es fundamental, ¿verdad?, el rol de esterilización, porque la herida que uno puede hacer una cirugía excelente, sin complicaciones, pero se utiliza una cajita de sala que no esté esterilizada de manera adecuada y puede producir una infección del sitio de la herida quirúrgica. Entonces, los cuidados se tienen que dar, los criterios de calidad se tienen que dar en todas estas etapas, incluidos en los procedimientos de curaciones de heridas quirúrgicas. Monitoreo de las funciones digestivas y urinarias. Hay veces que se utilizan cierto tipo de medicamentos anestésicos que inhiben la micción del paciente y puede llegar a producir a tener el paciente globos vesicales. Entonces, enfermería muchas veces se ingenia, ¿verdad? Para estimular la micción del paciente. Hay veces que se le colocan eh, medios físicos, medios físicos, o se deja abrir la llave de la ducha, se deja caer agua, entonces eso estimula muchas veces, ¿verdad?, la micción. Continuación del control del dolor y ajuste de la analgesia. Las indicaciones médicas del postquirúrgico las realiza el médico cirujano. Entonces el médico cirujano ya realiza las indicaciones, todo lo relacionado al control del dolor, ana- eh, los antibióticos si son necesarios, ¿verdad? Analgésicos, antieméticos, según necesidad. Entonces ya queda todo prescripto. Prevención de complicaciones comunes. Algunas infecciones comunes son las infecciones del sitio quirúrgico, trombosis venosa profunda. Hay algunos cirujanos que suelen utilizar medidas compresivas, medidas antitrombóticas para sus cirugías. Otros también utilizan unos compresores neumáticos, los cuales ejercen presión sobre los miembros inferiores de manera continua, o sea, no continua, de manera cada, cada tanto va haciendo compresiones a los miembros inferiores, entonces va estimulando de la manera a prevenir, ¿verdad?, las trombosis, las trombosis. Luego también neumonía postoperatoria, paralítico y el registro de la evolución clínica y el plan de alta son cuidados fundamentales. El paciente tiene que conocer de la manera en la que tiene que cuidarse en la casa. Entonces, el
conversar con el paciente, el educar al paciente, el brindar orientaciones respecto a cuidados para el alta, son actividades fundamentales de enfermería si no queremos, ¿verdad?, ver complicaciones y que el paciente reingrese posteriormente. Muchas veces ayuda muchísimo que que el propio profesional de enfermería le haga su esquema de horarios de medicamentos para su alta. Cuando el médico le hace sus indicaciones médicas, ya dejar por escrito los horarios de sus medicaciones muchas veces ayuda mucho a ese paciente o a ese familiar que va a ir de alta con su paciente. Luego tenemos el postoperatorio tardío, que es el alta y seguimiento ambulatorio. Su objetivo es la recuperación completa y educación al paciente para su autocuidado. Algunos cuidados principales: educación sobre cuidado de la herida, signos de alarma y medicación, restricciones y recomendaciones sobre actividad física, dieta, reposo, recordatorio de citas de control, seguimiento clínico, supervisión de reintegración funcional según el tipo de cirugía, valoración del impacto psicológico y social postquirúrgico. Entonces, el seguimiento que el paciente se haga posterior a su cirugía es clave también para una recuperación óptima. Unas complicaciones postoperatorias frecuentes son la hemorragia, infección del sitio quirúrgico, complicaciones respiratorias, trombosis venosa, retención urinaria. El objetivo de enfermería aquí es detectar de manera temprana esas complicaciones e intervenir oportunamente. Entonces, teniendo en cuenta que una tabla comparativa, dentro de la fase preoperatoria, el periodo desde la decisión quirúrgica hasta el ingreso al quirófano, en el intraoperatorio, desde el ingreso al quirófano hasta el traslado a sala de recuperación o a la terapia intensiva, el postoperatorio, que va desde el final de la cirugía hasta la recuperación del paciente por completo. Sus objetivos principales del preoperatorio: preparar al paciente para la cirugía; intraoperatorio, mantener seguridad del paciente durante la cirugía; postoperatorio, vigilar la recuperación y prevenir complicaciones. Los cuidados de enfermería en el preoperatorio: valoración clínica, preparación física, apoyo psicológico, consentimiento informado, verificar que el consentimiento informado se encuentre firmado correctamente. En el intraoperatorio, la asepsia, posicionamiento, monitoreo, asistencia al equipo quirúrgico. En el postoperatorio, control de signos vitales, manejo del dolor, vigilancia de la herida y de posibles complicaciones, educación al paciente. Entonces, en esto se resume todo lo relacionado a las fases del perioperatorio: preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. Y como bonos, por así decirlo, vamos a estar viendo un poco lo relacionado al manejo del instrumental quirúrgico. Existe así una mnemotecnia fundamental que se denomina VPTC, que hace referencia a bisturí, pinzas, tijeras, separadores. El bisturí, como sabemos, ahora es para realizar la diéresis, el corte de tejidos. El inicio de todo acto quirúrgico se realiza con el bisturí. Pinzas para hemostasia, tracción o disección, control de vasos, tejidos. Tijeras para sección precisa y disección Roma. Están las tijeras Mayo, las tijeras Metzenbaum. Y los separadores, que son para exposición del campo operatorio. Estas pueden ser manuales o autoestáticas. El bisturí, que dijimos que era para corte y diéresis, viene en distintos tipos de mangos. Hay una relación mango-hoja de bisturí. El mango 3 y 7 se utilizan para las hojas pequeñas, que son las hojas 10, 11, 12, 15. Se van a dar cuenta acá que la ranura por donde se inserta el mango de bisturí es mucho más pequeño
que el mango número 4. Es mucho más grande realmente la inserción entre el mango de bisturí con la hoja de bisturí. El mango 4 para hojas grandes de 20 a 25 incisiones mayores. Las pinzas hemostáticas vienen pinzas rectas, pinzas curvas, que se utiliza, ¿verdad?, para vasos finos. Las mosquito, que son pinzas mosquito, que son como estas hemostáticas pequeñitas. Luego tenemos algunas que son para tracción o aprehensión, como las pinzas Alice, las pinzas Backup, las pinzas Forster, o también se le dicen pinzas Aro. Luego tenemos algunas pinzas que son utilizadas para la hemostasia y tracción. La pinza es una extensión de los dedos del cirujano. Vienen este tipo de anatómicas, se le denominan anatómicas sin diente y anatómicas con dientes. Luego están las tijeras, que son tijeras Mayo y tijeras Metzenbau. Las tijeras Metzenbau son delicadas, son más finas, y las tijeras Mayo son más toscas, más robustas, gruesas, y generalmente se utilizan para todo lo que sea tijeras Mayo, esas tijeras gruesas son para cortar hilos o para tejidos densos. Y las Metzenbach, que son más delicadas, se utilizan para separar, ¿verdad?, tejido delicado. También se utilizan mucho en cirugías pediátricas. Acá están las tijeras Mayo, las tijeras Metzenbach, que son más delicadas. Luego tenemos los separadores, que están los separadores manuales y autoestáticos. Dentro de los manuales tenemos estos separadores conocidos comúnmente como separadores tipo Farabeu, los separadores Zen-Miller, o también se le denomina rastrillito comúnmente. Y los autoestáticos son aquellos que no precisan que una persona esté separando los tejidos. Son autoestáticos, por eso se le denominan. La exposición adecuada es la mitad de la cirugía exitosa, decía Joan Fuller. Luego está la técnica de los 6 cuadrantes. Esto sería como el de una mesa, donde se distribuyen los instrumentales que estuvimos viendo anteriormente. Tenemos en el cuadrante inferior y cuadrante superior. Inferior medio, inferior izquierdo, inferior derecho, superior medio, superior derecho y superior izquierdo. Mm. Bueno, el uso de la mesa de los 6 cuadrantes es lo que realmente em, facilita es una carga inicial. El instrumentador generalmente viste la mesa y coloca el BPTC primero. Existe una simetría quirúrgica. Las pinzas curvas deben apuntar siempre hacia la misma dirección. La gestión de las ropas. La reposición de cada instrumental debe estar limpio. Y este es un ejemplo de mesa quirúrgica donde se puede apreciar todos los instrumentales que estuvimos viendo hace rato. Acá pueden apreciar el BPTC, que es el bisturí, pinzas, tijeras, separadores, las hemostáticas rectas y curvas. En el, en el cuadrante superior izquierdo se encuentran los potes con iodo, las portaagujas, la pinza de campo con la gasa para campo, las suturas, las pinzas que son utilizadas para aprehensión. Como habíamos mencionado hace rato, están las pinzas Allis, las pinzas Aro, las pinzas Backup, los separadores, los textiles, los campos, las batas, gasas y compresas. Y luego tenemos las kosher y las pinzas Backaus. Entonces, y la pinza rusa, ¿verdad? Entonces, esto es una mesa quirúrgica así básica. Básica, básica, básica. Que después, obviamente, ya varía el tipo de mesa de acuerdo a la especialidad quirúrgica.
Si tenemos, por ejemplo, especialidades como gastroenterología, van a encontrar instrumentales claves que son, por ejemplo, clamp de Doyen, que su función principal es la oclusión del lumen intestinal. En traumatología, gubias y periostótomos para hacer corte y raspado óseo. Para cirugía cardiovascular van a ver clamp Satinsky para oclusión parcial de vasos. Generalmente se utiliza para clampar la aorta. Para ginecología, pinzas Aro, POSI, que se utilizan para realizar tracción uterina y cervical. También para la tracción cervical se utiliza la pinza Erina, que se le conoce. Algunos cuidados críticos, prelavado inmediato, evitar secar, que se quede seco la sangre por el instrumental. Las articulaciones de los instrumentales siempre tienen que estar abiertos eh, durante la esterilización, porque tiene que llegar el agente esterilizante, tiene que llegar hasta todos los espacios, no tiene que estar cerradas las articulaciones. No usar solución salina para la limpieza, porque eso va a dañar el material. Y luego para mostrarles así un poco algunos instrumentales que se utilizan en materiales de cirugía laparoscópica, ¿verdad? Están las pinzas tipo cocodrilo, pinzas Metzenbau, clamp intestinales, pinzas endoclinch, pinzas tipo Maryland, pinzas extractoras, aspiradores, portaagujas, punzones. Este es el electrobisturí que seguramente alguna persona ya habrá visto ya durante su formación o si trabaja en quirófano. Es uno de los equipos que más se utilizan en cirugía. Todos estos accesorios se utilizan también para adaptar al electrobisturí para el procedimiento quirúrgico. Este es el hook, gancho hook. O sea, hook es gancho, ¿verdad? En inglés. Y este es el cable del hook que se adapta al mismo. Estos son adaptadores otra vez, pedales que se utilizan. Se pueda utilizar directamente desde el electrobisturí o el pedal. Colores universales que se utilizan, por ejemplo, el celeste es coagulación, el amarillo es corte, en donde se puede aumentar la intensidad de los mismos. Este es el bipolar, el espacio para colocar la placa de electrobisturí. Este es el pedal para el monopolar, que tiene la función de corte y coagulación. Y este es el pedal que se utiliza para el bipolar. En la paroscopía, al menos, para la utilización del hook, se utiliza, ¿verdad? Este pedal que es para corte y coagulación. Importante, ¿verdad? De que el corte tiene que estar en cero. Bueno, no llega a cero, llega a uno, que es el mínimo, pero en uno tiene que estar el corte y la coagulación, la intensidad de la coagulación entre 20 a 30, ¿verdad? Pero siempre tiene que tener presente que no se debe utilizar corte cuando se realiza una cirugía laparoscópica. Para la pinza bipolar se utiliza el pedal que es para bipolar. Este es el instrumental que se utiliza y tiene dos inserciones, uno va aquí y el otro aquí. Hay clipadoras también que se utilizan en el litra quirúrgico. Estas, por ejemplo, se llaman pinzas Emoloc, Emoloc que viene por colores, Emoloc dorada, Emoloc lila, Emoloc verde. Y cada tipo de pinza, acá lo importante que sepan, cada tipo de pinza Emoloc dorada tiene su propio clip. El Emoloc verde tiene su clip y el Emoloc lila tiene su propio clip. O sea, yo no puedo si voy a utilizar la pinza Emoloc verde, utilizar un clip lila o un clip dorado. Tiene su clip específico. Luego tenemos otro tipo de clipadoras con clips específicos también que se llaman clips doble a esculap. Esto tiene un doble clip que se utiliza realmente para ligar vasos, especialmente en apendicectomías se utiliza mucho. Es un clip doble, su función es evitar que haya sangrado o que el clip se zafe y se produzca una hemorragia interna posteriormente. Estas son clipadoras autoaplicables que ya cuentan ya generalmente con 30 cargas insertas y lo único que tienen que hacer es
hacer disparos y ya va a ir clipando de manera automática. Esta es la ProTac y esta es la AbsorbaTac. Se utilizan mucho como para, que también son utilizadas para fijar mallas en cirugías de hernia por la paroscopía. La diferencia es que la AbsorbaTac es absorbible, tiene forma de tuerca, es absorbible y la ProTac no. La ProTac es no absorbible. Y estos son los trócares que se insertan por los puertos. Se generan puertos para poder trabajar en cirugías laparoscópicas. Y los materiales, al menos los laparoscópicos, se esterilizan a baja temperatura a óxido de etileno o a ciclo 121 para instrumentales que son termosensibles, que son delicados. Si se exponen a muy alta temperatura, más de 121 grados Celsius, puede deteriorarse el material y puede derretirse. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y tener en cuenta también que el cuidado del instrumental es el reflejo del respeto por la técnica y también por el paciente. Y recordar, ¿verdad?, que todas las actividades y funciones que realiza el profesional de enfermería durante el prequirúrgico, durante el intraquirúrgico y el postquirúrgico son actividades fundamentales en pos de la seguridad del paciente. Entonces hay que poner siempre el empeño porque cada actividad que realizamos se ve reflejado al final. Entonces, porque es un cúmulo, una articulación de actividades que llevan a que un paciente tenga una cirugía exitosa, una cirugía segura, sin complicaciones. Y bien, les agradezco por su presencia, por escuchar, por animarse a capacitarse, a hacer, actualizarse, a ser mejores profesionales siempre. Y bueno. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, licenciado, por tu excelente ponencia esta noche. Habilitamos los micrófonos para los compañeros que tengan alguna consulta que realizar o directamente pueden dejarnos sus consultas en el chat también o también en los grupos de WhatsApp que estaremos atentos para hacerle llegar al licenciado sus consultas. Lice, nos llegan algunas consultas desde WhatsApp. Dice una compañera, ¿cuáles considera que son los cuidados prequirúrgicos más importantes para garantizar la seguridad del paciente antes de ingresar al quirófano? Dice. Sí, y antes de ingresar, son varias actividades realmente que se realizan en el prequirúrgico. Uno luego va desde la identificación correcta del paciente. Desde que ingresa el paciente a admisión, ya ingresa, ya se le ficha al paciente y ya debería de tener ya luego también como un identificador, un brazalete en donde diga su nombre y apellido y que llegue después a sala y que el profesional de enfermería pueda identificar al paciente correcto, ¿verdad? Para la cirugía correcta. Y son varias. Está, por ejemplo, la del baño prequirúrgico, como estuve mencionando hace rato, el baño prequirúrgico para reducir la carga microbiana. Luego también está la de realizar en tiempo y forma la profilaxis antibiótica. Eso es fundamental. El retirar los materiales que puedan ser eh, como por ejemplo prótesis dentarias, prótesis oculares, anillos, ropa interior, ¿verdad? Después también el de verificar, eso es fundamental también, el verificar la ficha del paciente antes de que baje a quirófano, que se encuentre, por ejemplo, ya identificar los posibles errores que puedan haber, como para poder subsanarlos antes de que el paciente baje a quirófano. Entonces, realmente hablamos del baño prequirúrgico, de esa valoración exhaustiva del paciente, de la administración de antibióticos profilácticos en tiempo y forma. En esa entrevista ya preguntarle todo lo relacionado a el retiro de materiales que puedan ser retirados, ¿verdad? Y eso, yo creo que son varias actividades realmente. No podría decir que una es, o sea, limitarme a decir una o dos, porque realmente son varias actividades que se realizan en torno a
reducir los riesgos. Entonces no es electivo, sino que realmente son varias actividades que se realizan. Excelente, Lisa. Nos llega otra consulta de un compañero. Dice, desde su experiencia, dice, ¿cómo se complementan las funciones de enfermería y el instrumentador quirúrgico en la etapa preoperatoria? Dice. En la etapa preoperatoria. En la etapa preoperatoria, bueno, el, el profesional de instrumentación quirúrgica tiene dos funciones específicas. Puede desempeñarse, eso dentro del quirófano, puede desempeñarse como instrumentador o puede desempeñarse también como circulante. Entonces, cuando el profesional de enfermería va con su paciente, porque esto también es importante, el profesional de enfermería tiene que ir con su paciente, por más que se va al camillero con el paciente, enfermería tiene que entregar su paciente a enfermería. Entonces, en este caso, existe ese rol también que puede existir, pueden encontrar algún instrumentador también en el quirófano que les va a recibir el paciente porque está en su rol de circulante. Entonces, todas las actividades que realiza el profesional de enfermería en sala, el profesional de enfermería entrega al circulante y el circulante da continuidad a los cuidados que se realizan dentro del quirófano. Son como funciones compartidas, podríamos decir realmente. Excelente, Lisa. Otra consulta dice, ¿cuáles son los mayores retos en la instrumentación y el control de la esterilidad frente a la incorporación de nuevos equipos biométricos? Dice. Y para mí, la capacitación continua. Cuando se adquiere un nuevo equipo, uno, obviamente, la institución compra el equipo y el proveedor no se puede desentender. Entonces tiene que haber un periodo de capacitación continua a los profesionales. Entonces se tiene que solicitar, ¿verdad?, la capacitación para el uso de nuevos dispositivos. Porque eso es clave, porque si no, si es que uno no sabe, por más de que lea, y hay personas también que pueden no leer y pueden mal utilizar un equipo, y ese equipo se puede estropear si es que, o sea, no va a llegar ni a su vida útil, ¿verdad? Si es que se estropea el equipo sin una capacitación previa. Entonces, desde mi punto de vista, realmente la capacitación por parte del proveedor del equipo es clave, porque no sé, seguramente más de uno acá, cuando llega una nueva bomba de infusión en el centro asistencial o una nueva compra, generalmente va un equipo de capacitación de la marca luego para capacitar en el uso de. Excelente. Otra consulta dice, ¿qué errores se observa con mayor frecuencia en los cuidados pre y postquirúrgicos? ¿Y cómo se puede prevenir desde la formación universitaria? Dice. ¿Qué errores? Sí. Bueno, y realmente por el gran flujo que muchas veces se tiene en cuanto a pacientes, desde mi punto de vista, realmente se tendría que rever la relación enfermero-paciente, porque la complejidad de los pacientes han cambiado, los procesos también han cambiado y realmente seguramente en algún momento vamos a llegar a la reducción de la cantidad de pacientes por profesional. Porque hoy en día tenemos el sistema GIS, hoy en día tenemos varios procesos que son por seguridad del paciente y hay errores que pueden llegar a ocurrir, ¿verdad? Que para eso existen, ¿verdad?, todos los protocolos disponibles para evitar que ocurran, pero hay muchas veces que qué sé yo, el paciente puede ser que haya dos quirófanos y un paciente va al quirófano A y tendría que haber ido al quirófano B. Pero ahí entra el rol del profesional. El profesional de enfermería tiene que saber quién es el paciente que va a venir. Y por más de que el paciente ya pasó por varias barreras que tuvieron que haber, o sea, que tuvo que haber anteriormente, el profesional de enfermería tiene que detener en ese momento y obviamente tras revisar la ficha clínica del paciente, va a identificar que no es el paciente correcto, que tiene que entrar en en su quirófano. Entonces, se ve qué es lo que está pasando y va verdaderamente a dónde tiene que ir el paciente. Luego, en el prequirúrgico, hay muchas veces realmente hay pacientes que bajan, por ejemplo, con su ropa interior o con anillos o con prótesis dentarias, que eso sí también muchas veces realmente bajan los pacientes, pero también es clave en quirófano. Por eso digo, ¿verdad?, que uno tiene que
hacer esa consulta exhaustiva. Igual por eso dije hace rato que a veces era muy tedioso, por así decirlo, la cantidad de preguntas que se le hace al paciente en todo momento. Cuando entra el paciente a sala, cuando entra el paciente a quirófano, cuando llega a sala nuevamente, las mismas preguntas se le hace, pero eso es por un control, es por seguridad más que nada, realmente. Entonces, hay veces que inclusive algunos de esos errores también son esos, ¿verdad? De que no se retiran todas las joyas del paciente o el paciente puede bajar con piercing o alguna prótesis dentaria, porque hay prótesis y prótesis. Hay prótesis que son fijas y prótesis que se pueden retirar. Entonces, esas prótesis que se pueden retirar tienen que ser retiradas antes de que el paciente baje al quirófano. También el hecho de que muchas veces, por ejemplo, en neurocirugías, hay veces que los pacientes, y muchas veces pasa ahora que los pacientes no bajan, por ejemplo, al quirófano con todos sus estudios completos. Y eso en sala ya se tiene que, ya que prever todo y el paciente tiene que bajar con todos sus estudios porque muchas veces se controla nuevamente antes de realizar la incisión, antes de realizar la tricotomía en quirófano del cráneo, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es verificar, el neurocirujano lo que hace es otra vez verificar la zona en donde se encuentra la hemorragia, vuelve a controlar otra, hace como un otro nuevo checklist, ¿verdad? En el quirófano, verificando el sitio realmente. Y desde la formación universitaria, realmente la actualización de los programas de estudio, que realmente muchas veces, muchos programas de estudio no reflejan todo lo que el profesional de enfermería hace en quirófano. Yo más que nada vi en quirófano esa gran diferencia, ¿verdad? De que en la enfermería, ¿verdad? De que uno solamente así lo básico, pero cuando llega al quirófano es un mundo totalmente distinto. La profesión de enfermería te forma altamente realmente para poder desempeñarte de manera generalista en todas las áreas. Uno puede desempeñarse de manera generalista, puede realmente ir y ser un todoterreno, pero sí, yo considero que faltarían reforzar algunos contenidos, más que nada por las necesidades emergentes que demanda el entorno. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos, por ejemplo, cirugías robóticas, cirugías laparoscópicas, ¿verdad? Que fueron agarrando mucha fuerza en estos años. Y eso debería de estar también en el programa de estudios. Tiene que estar en la vanguardia del programa de estudios para, para que el profesional de enfermería también esté capacitado como para poder llevar adelante este tipo de procedimientos o ayudar o asistir en ese tipo de procedimientos. Excelente, Licen. Nos llega otro comentario y una consulta de una compañera. Dicen, los profesionales debemos ser el ejemplo y lastimosamente las cabezas en quirófano, cirujanos, muchas veces no cumplen con lo básico. Ejemplo, accesorios, aros, cadenas, dice. En esos casos, ¿cómo proceder para evitar esa confrontación? Dice. Y realmente yo soy partidario de que uno muchas veces influye mucho la forma en la que uno, o sea, el conflicto siempre se da no por lo que se dice, sino por la forma en la que se dicen las cosas. Y uno tiene que saber que dentro de un hospital o de cualquier sistema de salud, ya sea público o privado, se encuentra dentro de un organigrama. Hay niveles de jerarquía y niveles de dependencias. Si uno es asistencial, si uno es de la parte operativa, no se va a poner a pelearse con otro profesional. Uno tiene que evaluar la situación y comentar eso, hacer un informe. El tema es que mucha gente no quiere escribir, ¿verdad? Entonces, hacer un informe con su superior inmediato. En el caso de si es enfermería, es con su jefe de enfermería. Y ahí el profesional de enfermería, el jefe, tiene que hablar con el jefe médico para que baje también la línea su jefe médico a sus médicos de planta. ¿Sí? Lo mismo también los anestesiólogos también tienen sus jefes médicos anestesiólogos, entonces la comunicación tiene que darse entre jefaturas.
Entonces, por eso para mí, por ejemplo, es fundamental la idoneidad en cuanto al perfil que tiene que tener también cada jefe de quirófano. Excelente, Lisen. Bueno, en vista de que ya no tenemos más consultas, de esta manera hemos llegado al final de esta enriquecedora jornada académica y queremos agradecer profundamente la participación de cada uno de ustedes por formar parte de este espacio de aprendizaje y crecimiento profesional. Expresamos un especial agradecimiento al licenciado Ángelo David Romero Vallejos por compartir sus conocimientos, experiencia y valiosos aportes sobre el cuidado integral del paciente quirúrgico, destacando la importancia de una atención segura, humanizada y basada en la evidencia en el periodo pre y postoperatorio. Sin duda, esta capacitación fortalece nuestro compromiso con la excelencia profesional y con la mejora continua en la atención de nuestros pacientes. A todos los participantes, gracias por su interés, sus consultas y su dedicación a la educación permanente en salud. Esperamos reencontrarnos en próximas actividades académicas. Muchos éxitos y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación.